Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir, por estar aquí, por compartir con nosotros este proyecto en torno al español. A las 6 de la tarde está Mario Vargas Llosa anunciado, con lo cual vamos a intentar mantener una conversación animada para que os queráis quedar aquí y no ir a escuchar a Vargas Llosa ahí enfrente. Bueno, lo haremos lo más fluido posible y lo más rápido posible. Estoy con 5 personas, 5 grandes profesionales de... Esto es un poco raro, pero a ver si me... 5 grandes profesionales de la educación y de la educación en términos generales, y vamos a conversar hoy entre nosotros y con ustedes sobre el tema de la educación y la tecnología, y especialmente también nos interesa poner una mirada a la posibilidad o a ver si es posible pensar en un proyecto educativo en el que la variable español sea relevante, la variable del español como algo que crea una cultura y una comunidad sea relevante. Voy a presentar rapidísimamente a quien me acompaña y enseguida yo les voy a lanzar una primera pregunta para empezar y luego espero que la conversación vaya fluyendo. Están aquí conmigo. En primer lugar, empiezo por allí, Valentín González. A ver, disculpadme. Aquí. Venga. Bueno, disculpad que estoy aquí un poco incómodo. Valentín González es director comercial de Administraciones Públicas de Telefónica. Él es ingeniero de telecomunicaciones. Me acaba de confesar que no se acuerda de nada, como todos los que estamos aquí. Somos, como casi todos ustedes seguro, le escuchaba esta mañana a Barrabés decir una cosa magnífica, que es que uno es experto, pero hay que puntualizar en qué año eras experto, en lo que eras experto. Y la mayoría de nosotros éramos expertos en algo hace probablemente 20 años. Bueno, Valentín dice que es ingeniero de telecomunicaciones, pero no se acuerda de nada, pero sobre todo dice que es un apasionado de las nuevas tecnologías y lleva dedicado, yo creo que al ámbito de la educación desde Telefónica y muchos años. A su lado está Manuela Lara. Manuela Lara es responsable del área de Santillana Digital. También lleva muchísimos años pensando en educación y lleva muchos años también pensando en innovación educativa y en cómo las tecnologías pueden cambiar la educación. Al lado de Manuela está Jaume Vicens. Ya solo el apellido nos dice, ¿no?, quién él es. Director de Vicens Bisbes, es consejero de Teaching. Teaching, para los que, si alguno no lo conoce, es una red social educativa con casi 500.000 de docentes es una gran comunidad, por tanto, de docentes en torno a la educación. Al lado de Jaume está Alfonso González. Alfonso es presidente de la Asociación Educación Abierta y ha desempeñado varios e importantes cargos en las administraciones públicas españolas en el ámbito de la educación, el último como director general del Ministerio de Educación. Y por último, Toni, y no menos importante, por supuesto, Toni Carmona, al lado mío, es el director del área de educación del Corte Inglés, y lleva también, ¿no?, por lo menos, ¿no?, 20 años gestionando la educación y la educación en los entornos también de las administraciones públicas. Vamos a empezar ya para no tardar más en estas presentaciones, y yo quería empezar lanzándoos una reflexión y una pregunta, ¿no? El que la tecnología, cada vez que ha habido una tecnología nueva, una tecnología sobre todo de la comunicación, ha sido enseguida vista como una gran palanca de cambio y de transformación educativa. Enseguida alguien ha pensado que era una gran palanca de cambio educativo. No han pasado ninguna tecnología de la información por delante de nosotros que no hayamos querido introducir en el aula con el espíritu, con la ambición de que cambiara la educación. Y esto, pues, sabemos que no ha pasado, ¿no? Que siempre ha sido como una especie de promesa incumplida. Yo quería empezar preguntándoos a quien se anime a empezar si pensáis que hemos aprendido algo, y si pensáis que ahora, en la situación actual, estamos en una situación diferente, una posición diferente para que esa incorporación de las tecnologías que parecen obligatorias en la educación se haga de una manera diferente y sea verdaderamente transformadora.
¿Hizo yo? Gracias a todos por tener el placer de estar aquí. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? No lo hemos hecho bien. Yo creo que es lo primero que tenemos que reconocer, y tú, Carlos, lo estabas comentando. ¿Y por qué quizá ahora es diferente? Pues, sinceramente, y desde mi punto de vista muy personal, pero viéndolo con extensión y con tiempo, yo creo que sí que nos hemos dado cuenta de una de las cosas que se han hecho mal o no se han hecho bien utilizando tecnología en educación. Y es que no se ha planificado, no se ha hecho un concepto estratégico tal y como se hacen desde conceptos vinculados a las obras públicas o al desarrollo profesional. Eso no se ha hecho globalmente. Y de una manera más técnica se ha obviado que el concepto de aplicar elementos innovadores, sean tecnológicos o no, a algo tan importante como la educación, porque así, por ejemplo, se ha hecho en la sanidad o se han hecho en otros aspectos, se ha de plantear de manera sistémica, viendo completamente todos y cada uno de los aspectos donde las tecnologías pueden y deben aportar, y donde no. No se trata de poner portátiles o equipos colgados de las paredes o grandes anchos de banda en las propias aulas. No sé si lo vamos a conseguir, ojalá que sí, pero creo que hay conciencia de que eso es lo que no se ha hecho bien. Bueno, yo tengo... A ver si nos resumes. Bueno, pues yo también agradezco muchísimo el que me invitéis a este foro, y sobre todo porque seguro que me llevo algún aprendizaje y después no me van a examinar ni me van a preguntar sobre él, ¿no? Que también es otra cosa. Quizá se me ha olvidado todo lo de Telecom porque estudiaba para aprobar los exámenes, ¿no? Y entonces a lo mejor, y bueno, en mi caso, pues estudié con mucha curiosidad y con mucha vocación. Me gustan las tecnologías, y a veces con esto que está pasando en educación, pues sientes como que la tecnología parece como ese medicamento que lo pones y ya te ha resuelto la tecnificación de las aulas, y ha resuelto la educación digital. Ponemos un PC al chaval y ya le hemos hecho digital. O ponemos wifi en los centros educativos. Y nos olvidamos que la tecnología no resuelve la educación ni hace la educación digital. La educación digital la hace un nuevo proceso que parta de otros principios. Y luego la tecnología será el facilitador, el habilitador para que ocurran esas cosas. Entonces, el camino es justo al revés de cómo se ha seguido ahora. Y bueno, pues al final queda siempre ese pozo que dice Tony, que estoy de acuerdo, de echarle la culpa a alguien, y le echamos la culpa a lo mal que se ha hecho o a la Escuela 2.0, que repartió una serie de portátiles que están ahí y que quizá alguna utilidad importante han tenido en las casas. Tenemos que pensar, y hablaremos aquí en este foro, de un ecosistema digital educativo, y una componente y una base y unos principios serán ese ecosistema tecnológico. Y sobre eso pues compartiré un poquito más tarde algunas ideas. Igualmente agradecer la invitación a participar, Carlos. ¿Por qué creo que esta es la buena? Pues yo creo que porque llega un momento en el cual uno se da cuenta y pensar que la vida iba en serio. Y ya ha llegado el momento de pensar que la educación no puede permanecer al margen de los procesos de transformación que están cambiando toda nuestra sociedad. Y porque basta con visitar muchos centros educativos, y no hay que salirse de España, muchísimos centros educativos de nuestro país que han comprendido el reto. En muchos casos desde iniciativas estrictamente personales, con comportamientos en muchos casos por parte de los profesores heroicos en contra del sistema, en contra de la organización. En otros muchos casos con proyectos institucionales muy bien armados. La transformación de la educación ya está aquí, está presente en nuestras ciudades, está presente en nuestro país, solo que desigualmente repartida. Y ese es el principal problema que para mí nos enfrentamos en los próximos años. La asimetría social que puede generar una no correcta distribución o una no correcta incorporación de los centros educativos a este proceso de transformación. Esta vez va en serio porque la educación ha cambiado y la sociedad ha cambiado en muy pocos años y va a seguir cambiando a una enorme velocidad.
y no nos podemos permitir como sociedad que nuestro sistema educativo no siga dando respuestas a las demandas de nuestra sociedad en permanente cambio. Bueno, lo primero de todo, gracias a la organización por habernos invitado. Desde mi punto de vista, las tecnologías están aquí, se van a quedar, como decía Alfonso, y hay una parte de deseo personal porque la tecnología cambie todo esto. Decía Carlos que llevo muchos años en tecnología de educación. Y es cierto, llevo muchos años y creo fervientemente en ello. Creo que la tecnología esta vez ha llegado para quedarse por 3 razones. La primera, porque no estamos hablando solamente de hardware, estamos hablando de una tecnología que cambia la manera de relacionarse, la manera de comunicarse, la manera de crear, la manera de participar. Y esto es fundamental si estamos hablando de educación. Creo también que es una tecnología que ayuda a la personalización. Esta mañana en una de las mesas redondas se hablaba de datos. Efectivamente, la tecnología, con toda esa información que va a proporcionar a los profesores, a los padres, a los directores de los centros, va a conseguir por fin la personalización educativa. Y creo que además la tecnología está entrando y por fin se ha dado un salto importante, y es que ya no importa tanto la tecnología, sino para qué queremos la tecnología, qué queremos hacer con ella. Y entonces se habla de otras habilidades, de otras destrezas, de otras necesidades, se habla de iniciativa, de creatividad. Se habla en definitiva de un futuro que no sabemos cuál va a ser y para el que tenemos que preparar a nuestros alumnos con unas habilidades distintas. Sí, también muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por la invitación. A la pregunta que hacías, yo creo que no hay demasiada diferencia. Digo, por polemizar un poco por la experiencia y por la tradición familiar que tenemos como historiador, que era mi abuelo, nos podemos remontar hace un siglo, luego apareció la radio, apareció la televisión, y todos en las escuelas pues se plantearon grandes revoluciones, introduciendo radio o introduciendo tipos de enseñanza mediante profesores proyectados en la televisión, etcétera, y pensaron que todos estos nuevos sistemas de comunicación alterarían sustancialmente la manera como se enseña en las clases. Pero todos los sistemas de comunicación, al igual que ahora con Internet, los ordenadores, etcétera, han llegado a los alumnos y han llegado a los profesores, pero no exactamente en las clases, han llegado en las casas. Y lo que nos preguntamos es, ¿por qué se utilizan desde las casas y esos mismos alumnos, esos mismos profesores no los utilizan en los colegios? Quizá estamos pensando, es que hay una reticencia, vamos demasiado lentos, y si invertimos aún mucho más capital, mucho más dinero, en los centros educativos se podrá avanzar más rápido. Pero quizás esa no es la pregunta adecuada, ni la respuesta. La función de la escuela, dado que la editorial nos dedicamos precisamente al mundo escolar, es la de formar a ciudadanos que se muevan en la sociedad y puedan convivir en paz y en libertad. A partir de aquí se crean distintas estrategias pedagógicas a las cuales hay que adaptar esa tecnología. Y yo creo que la tecnología solo va a triunfar cuando fluya, cuando se haga invisible dentro del aula, cuando sea totalmente instintiva. Mientras la veamos allá, todavía no triunfará allá. Y tenemos que buscar sistemas, tecnologías que sean simplemente pues instintivas. ¿Me perdonas, Carlos? Sí. Yo quería hacer 2 puntualizaciones que van muy al hilo de la composición de la mesa. El nuevo ecosistema digital, en el nuevo ecosistema educativo aparecen nuevos actores que hasta hace muy pocos años han permanecido en los ámbitos muy colaterales de la educación. Y tenemos algunos representantes de ellos dentro de esta mesa. Las empresas tecnológicas pasan a ser un factor clave en los procesos de transformación a los cuales nos vamos a enfrentar. Pero tan importante como la incorporación de nuevos actores es el hecho de que el liderazgo en el proceso de transformación no le puede corresponder a las empresas, ni aunque sean empresas de carácter nacional, vinculadas a intereses nacionales. El proceso de transformación de la educación es un proceso que corresponde a los profesores de manera fundamental.
El empoderamiento del profesorado para liderar el proceso de transformación es la pieza esencial sin la cual no se va a producir verdaderamente un proceso de cambio en nuestro sistema educativo. Podrá incrementarse el gasto educativo, podrán incorporarse nuevas infraestructuras, podrán incorporarse nuevos equipamientos, pero si no está liderado desde el ámbito del profesorado, no conseguiremos un cambio real de las prácticas educativas de nuestro país. Bueno, muchas gracias a los cinco. Absolutamente de acuerdo con todos. Yo también estoy de acuerdo con que el cambio tiene que estar liderado desde los centros educativos, no solo diría más que desde los centros educativos que desde los profesores. Y entonces, en esta misma línea y con lo que estabais diciendo, porque Antonio decía, es que lo que ha pasado es que no ha sido una actuación sistémica, hemos pensado que poniendo ordenadores en el aula nos bastaba y no hemos actuado de manera global. Jaume decía que efectivamente, sistemáticamente, hemos pensado que bastaba con introducir un cacharro para que eso y proponía una cosa muy interesante, que es que sean invisibles las tecnologías, que es verdad que es hacia donde vamos, porque cada vez son más invisibles en nuestras vidas, y en esa misma línea yo creo que estaban, ¿no? Y ahora me gustaría plantearos casi en la misma línea cómo sería para vosotros una educación digital. Y cuando digo educación digital me estoy refiriendo a una educación para los tiempos actuales, que son, desde mi punto de vista, tiempos digitales, ¿no? O sea, ¿cómo sería la educación para ahora? Antes hemos pensado si estamos en una situación diferente para que las tecnologías entren mejor en las aulas. Ahora directamente, y Alfonso ya lo estaba planteando y nos decía desde dónde debería salir la iniciativa, cómo sería una educación digital, una escuela digital. Que, desde el punto de vista, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? ¿Qué significa una educación digital? Animaros quien queráis. Bueno, me ha encantado, yo nunca lo hubiera dicho mejor que Jaume, lo de la tecnología tiene que ser transparente en las aulas. Esa es la clave. Entonces, una educación digital será educación digital cuando dejemos de llamarla educación digital y le llamemos educación. Yo viví cuando se llamaba, empecé mi carrera profesional en telefonía móvil y se llamaba telefonía móvil automática, que es ridículo, telefonía móvil, y ya es telefonía. Entonces, la educación es educación y lo digital es un recurso que se pone a disposición de la educación. Y hasta que no seamos capaces de no darle tanta responsabilidad a la tecnología y poner la tecnología al servicio de la educación, no estaremos dando con la clave. Hoy la tecnología es muy sencilla y ha habido claros ejemplos que nos demuestran que es diferente y ha evolucionado muchísimo. Un ejemplo, y es muy manido, es el iPhone. El iPhone es un dispositivo que es único y que le sirve a todo el mundo. Ha roto el empeño de las empresas de tecnología en crear servicios y productos para segmentos, para niños, para mayores. Resulta que el iPhone sirve para todo el mundo. Se han creado plataformas homogéneas donde se combina la mal llamada estandarización, que es en definitiva combina un conjunto de intereses y da libertad para que esos intereses convivan, con la personalización. Y hoy tenemos, afortunadamente, un modelo de estructura tecnológica que no es más que otra cosa que cloud, que es que la información y las aplicaciones están en algún sitio, pero no las tiene que tener nadie debajo de su mesa. Un dispositivo que tiene que ser un dispositivo que te permita hacer lo mismo, cualquier cosa, sea de la marca Samsung, sea de la marca Apple, ZTE o lo que sea, y unas aplicaciones que generan un ecosistema riquísimo de posibilidades. Y luego, dejadme decir, y no obviar, que a veces se obvia, unas comunicaciones que no sean el cuello de botella, que es la banda ancha, que al final las comunicaciones es por donde el sistema neuronal, por donde fluye esa información. Y no puede ser que aquí no, porque aquí como no llega la fibra, aquí no, porque aquí como no tenemos, etcétera, etcétera, no puede ser un limitador. Y después, la tecnología de la información, y aquí veremos cómo sale, genera una extraordinaria oportunidad. Pero como todas las oportunidades en la historia, unos extraordinarios riesgos que hay que gestionar. Hay que gestionar esa información, hay que gestionar la seguridad, hay que gestionar, porque
Ahora las guerras y las batallas se establecen en Internet más que en el mundo físico. Entonces, estamos en un ecosistema común para la educación y para otros sectores, la sanidad, para la justicia, que es cloud, dispositivos, aplicaciones, comunicaciones, seguridad y una cosa que nosotros representamos que llamamos Big Data. Y el Big Data, cuidado, porque tenemos que saber también, cuando hablamos de Big Data, si nos estamos refiriendo, todos los que hablamos del Big Data, a la misma cosa. Que todo el mundo habla de Big Data y muchas veces estamos hablando de cosas diferentes. Y el Big Data en este sector, como en cualquier otro, no diferente, pero en este sector toma unas particularidades singulares, es importante. Por tanto, hay cosas muy diferentes y si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer. Podemos ser autobiográficos o leer la historia que la escriben los señores desde Estados Unidos o desde China, ¿no? Y ese es un poco el reto al que nos enfrentamos. Remarcar lo que se ha dicho, esa transparencia de la tecnología y lo que además Valentín... Yo les lanzo una pequeña cuestión en este concepto de que tiene que ser transparente. ¿Alguien oye o habla o dice que tenemos una sanidad digital? ¿Y alguien a la vez tiene alguna duda de lo que el desarrollo digital ha impuesto y ha supuesto para pacientes y para médicos como base del desarrollo tecnológico? Uno. Y dos, ¿alguien cree que solamente poniendo tecnología en el mundo, en la cadena sanitaria, todos estamos mejor y los pacientes se curan solos? Es el médico el que decide y el que usa esos instrumentos tecnológicos, digitales evidentemente, pero no pueden ser de otra manera. No solo son los errores, pero creo que insistimos y no por ello sin menor importancia en fallos claros que se han hecho hasta ahora y que comentaba al principio, que creo que lo que ahora se es más conscientes dónde se han cometido, a ver si al final lo comentamos, qué es lo que se puede hacer hacia un futuro a corto, medio y largo plazo. El docente es una pieza fundamental. El proceso, el aportar valor en toda la cadena es completamente fundamental y la tecnología tiene que ser completamente transparente. Es posible que muchos actores que hemos tenido relación, las compañías tecnológicas, hayamos tenido parte de esa responsabilidad. Nos hemos centrado más en el alumno, más que en el docente, pues a lo mejor simplemente porque hay más alumnos que docentes y hay 500.000 más docentes públicos, más 200.000 en concertada, pero hay 9 millones de alumnos en España, solo en España. Pues ojalá no haya sido solamente por eso, pero démosle la vuelta de una vez y centrémonos en ese no llamarle digital a esa sanidad y por lo tanto a la educación, lo que estábamos comentando. Vale, más allá de la cuestión del adjetivo de digital, creo que uno de los elementos importantes en el debate, lo mencionaba Valentín al hilo de las comunicaciones, es esas comunidades que seamos capaces de crear utilizando la tecnología y que permitan que la escuela salga de las 4 paredes en las que ha estado encerrada hasta ahora. Creo que aunque decía Jaume que la tecnología no se está utilizando en las escuelas sino en casa, creo que no es cierto, que hay una parte de comunicación y de participación que estamos viendo que sí que está ocurriendo. Las escuelas por primera vez están saliendo a contar qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y a compartir entre ellos, a entender que la educación es cosa de todos, no de la escuela que está solo con sus alumnos y con sus familias, sino es algo que nos afecta a todos y que debemos hacer de forma diferente. Entonces creo que ahí sí que pondremos un matiz diferente en la cuestión de lo digital y la educación. La escuela como algo grande, algo mucho más grande de lo que ha sido hasta ahora, algo mucho más abierto y mucho más participativo. Te lo voy a coger. Sí, mira, cuando quería decir que se utilizaba básicamente en casa, quiero decir que se puede utilizar también con fines educativos, pero desde la casa, incluso con aprendizaje colaborativo, pero en esos 50 minutos de clase que tiene cada profesor con sus alumnos, es muy difícil muchas veces poner en marcha Internet, conectarse con otros alumnos, y entonces se suele dejar para horas fuera de clase. Y quería explicar una anécdota muy corta que fue muy divertida.
Hay un centro en concreto que se lanzó hace un par de años, es decir, vamos a hacerlo todo digital, vamos a utilizar solo que tabletas. Y al cabo de un tiempo me dicen, oye, mira, estamos yendo más o menos, pero los padres se quejan porque, claro, tienen que cargar cada vez la tableta, se les cae y entonces hay que comprar otra tableta. Se les cansa la vista a veces estar muchas horas, luego se me conectan a Facebook, todo esto cómo lo controlo, y si no tengo wifi, pues no funciona, ¿no? Y dije, mira, oye, si quieres, tenemos un producto de alta tecnología que no hace falta, funciona ya con batería ilimitada, es de alta definición, si se cae no se rompe y no se conectarán a Facebook. Y se concentrará en el estudio y multi. Ah, sí, enséñamelo. Mira, aquí lo tienes. Y le di un libro. Le di un libro de papel. Lo que quiero decir es que el futuro actual es híbrido. Y lo mejor es la combinación entre tecnologías anteriores, porque un libro también, con la imprenta, en su momento fue una grandísima tecnología, con gran previvencia, y esa combinación con tecnologías actuales. Cuando alguien quiere hacer una demostración matemática, quizás el nivel óptimo de tecnología es lápiz y papel. ¿Está? Por lo tanto, desde la pedagogía, desde la metodología que ese profesor quiere utilizar en ese momento con sus alumnos, si es aprendizaje individual o aprendizaje colaborativo, va a utilizar un tipo de tecnología u otra. Y esa es la tecnología que tiene que fluir y hacerse intuitiva e invisible. Muchas gracias. Decía Carlos que qué queremos decir cuando hablamos de educación digital, ¿no? Es decir, de qué queremos hablar cuando estamos hablando de educación digital. Yo creo que estamos hablando de formar a ciudadanos para el siglo XXI, o sea, que es una manera en la cual queremos concretar una idea, que es la formación que necesitan los ciudadanos que van a convivir en los próximos años. Y ahí la respuesta pasaría por saber qué queremos que aprendan esos ciudadanos y cómo queremos que aprendan. Y yo creo que aquí surgen de repente todas las referencias de la historia de la educación, ¿no? Todos quisiéramos que hubiese un aprendizaje personalizado, un aprendizaje que atendiese a las características de cada uno. Algo que los maestros han sabido siempre, ahora han venido los psicólogos y los sociólogos para escribir libros sobre ellos y justificar los argumentos. Cada niño tiene que tener un tratamiento totalmente diferente. No hay niños torpes, hay personas distintas, con capacidades distintas, con inquietudes distintas. Y todos hemos tenido buenos maestros en nuestra vida y hemos sabido que aquellos que sabían mirarnos de una manera personal y diferenciada eran los que de verdad terminaban haciendo de nosotros personas en las que nos hemos sentido a gusto. En segundo lugar, el aprendizaje que necesitamos ahora en un mundo en permanente cambio es un aprendizaje competencial. Podemos poner un ejemplo. En un congreso de matemáticas reciente oía que el mayor sabio de matemáticas del mundo, el más listo de todas las medallas Fields del mundo, apenas si es capaz de conocer entre un 5 y un 10% del total del conocimiento matemático que hay en el mundo. ¿Para qué nos vamos a empeñar en un sistema de aprendizaje tradicional que se queda obsoleto y que nunca va a llegar a alcanzar porcentajes razonables del conjunto del conocimiento que hay? Formemos en competencias a nuestros alumnos, formémosles para que sepan desarrollarse personal y profesionalmente. Luego, hoy sabemos que el reto de la escuela, uno de los principales retos de la escuela es, una vez perdida la exclusividad del proceso de aprendizaje, ser capaz de integrar en el ámbito educativo los procesos de aprendizaje de una educación expandida, de una educación que se desarrolla a lo largo de toda la vida y en todo momento de las personas. La pregunta sería, ¿podemos atender con unos costes razonables y para el conjunto de la sociedad a una educación personalizada, a una educación competencial y a una educación expansiva sin un uso intensivo de la tecnología? Yo creo que no. Y os lanzo esta pregunta a todos, en el fondo, porque hay un tecnólogo de la educación importante que se llama Seymour Papert, que
hace unos 20 o 30 años, cuando empiezan los ordenadores, dice que las pedagogías constructivistas, las que en el fondo las más progresistas, las de aprender haciendo, las del aprendizaje activo, fracasaron, las pedagogías, no las tecnologías, porque no teníamos las tecnologías que necesitábamos. Entonces yo ahora os lanzo un poco la misma pregunta que decía Alfonso a los 5 o a los 4, ¿no? Es que estas tecnologías van a ayudarnos a favorecer este tipo de aprendizaje activo, personalizado, abierto, que mezcle lo formal con lo informal, bueno, etcétera, etcétera. ¿Creéis que este punto actual de la tecnología sí nos va a ayudar a crear un aprendizaje ¿no? Como soñaban, ¿no? los grandes pedagogos de principios del siglo XX? Totalmente de acuerdo, Alfonso. Es que no se puede decir, yo creo que más claro. Es decir, creo que hay una gran oportunidad utilizando esas tecnologías y además haciendo otra cosa, que es conectándolo con la vida real de la actividad que van a hacer nuestros hijos en las empresas. O sea, a mí me duele mucho que haya toda una serie de carreras, especializaciones infinitas. Yo tengo 3 hijos y entonces lo que me preocupa realmente es si su formación les prepara para lo que se van a encontrar en su vida y para que sean felices, para que estén satisfechos de lo que hagan. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ves? Que después de haberte especializado en no sé qué, llamas a la puerta de cualquier empresa, de Telefónica o de Cepsa. Yo soy especialista en el tornillo A. Venga, entra aquí de becario para que ya cojas un poco el aprendizaje de la empresa. Hombre, pero si mire usted toda la cantidad de títulos que tengo y me he formado y además me he hecho unos MOOC y además me he metido en no sé qué portales. No, entre aquí de becario que le vamos a poner. Entonces entra porque hay elementos tanto de conocimiento como de dinámica que deben estar recogidos en esa formación de base. Y hoy las empresas que no han utilizado tecnología para transformar sus procesos productivos en cualquier sector, banca, distribución, están muertas. Y entonces han avanzado y se ha quedado un modelo educativo basado en conocimientos, basado en aprendizaje de conocimientos y exámenes. Con lo cual es imprescindible ser becario, porque necesitas saber cómo se desenvuelve una reunión, cómo trabajar en equipo en un grupo, cómo compartir ideas. Y te están pidiendo, porque después también en el entorno multinacional, cosa como la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Joder, creatividad. Si me han dicho que me ciña a los 5 temas. Si entran 5 temas, quédate con los 5 temas, no te estudies más. Entonces, ¿qué es la actividad? ¿Qué es la curiosidad por otras cosas? Si no me ha servido de nada. Entonces, más de esto de las tecnologías que están ya en el mundo real, hay que conectarlo con el mundo educativo. Y yo como padre también, Alfonso, pues no puedo estar más de acuerdo contigo con lo primero. Lo que de verdad me preocupa es que mis hijos estén formados para desenvolverse y para ser felices, que la vida es muy dura y tienen que estar recibiendo un retorno de sus acciones permanentemente. Y esa es mi gran preocupación y debe ser resuelta de una manera, bueno, pues creo que con la participación de muchos actores. Primero, las administraciones, que tienen una responsabilidad, y después también todo el ecosistema empresarial y el ecosistema educativo. O sea, esto es una tarea de ponernos a las manos a la obra, pues muchos actores, porque es la base de lo que, bueno, pues lo que es la crisis, ¿no? La crisis del conocimiento, ¿no? Más que crisis económica, ¿no? Entonces, bueno, pues esto creo que es lo más importante. Si quieres. Sí, por razones obvias. Sí, porque
a través de Internet todos vemos lo que está sucediendo en muchos centros de referencia en el mundo, sí porque tenemos amigos que viven en el extranjero y nos enseñan cómo están aprendiendo sus hijos, sí porque tenemos amigos que están mandando a sus hijos a formarse al extranjero y nos cuentan cómo están aprendiendo, y sí porque basta con asistir a cualquier congreso o educativo en nuestro país para conocer decenas de buenas prácticas que están haciendo realidad eso que has planteado. Sí, ya existe, o sea, claro que se dan las condiciones. El problema ahora mismo no es que se vaya a producir en un número razonable de centros ese proceso de transformación que ya se está produciendo y se va a producir en los próximos años. El problema es que afecte al conjunto del sistema educativo. Ahí es donde nos lo jugamos como sociedad. Que las tecnologías van a posibilitar alcanzar referencias educativas que en otros momentos eran utópicas, para mí es evidente. Que está pasando, es cierto. Que nos jugamos el futuro como sociedad en el hecho de que no quede reservado para unas minorías, sino que afecte al conjunto, para mí esa es la respuesta que tenemos que dar. Sí, bueno, básicamente de acuerdo con Alfonso, creo que sí la tecnología con pedagogía, sí con una posibilidad de que el profesor entienda cuál es su papel diferente. Sí también se necesita una manera diferente de gestionar los centros, que es verdad que hay casos de éxito interesantes, pero es verdad que también hay otros en donde la dirección del centro no sabe cómo poner en marcha ese trabajo común entre todos para que sus profesores no sean islas aisladas. Y sí, totalmente de acuerdo en que tiene que ser algo asumido, no solo por parte de los centros de forma individual, sino por toda la sociedad. Este fin de semana, solo en Madrid, hay como 5 eventos relacionados con educación y tecnología. Está claro que algo está ocurriendo y que hay un caldo de cultivo importante. Alguien tendrá que recoger todo eso y darle una cierta sistematización, ¿de acuerdo? ¿Tú tienes? Ya lo tengo. A ver, pastillas para reflexión. No es lo mismo acceso a la tecnología que uso de la tecnología. Y la educación tenemos que separar la educación que hasta ahora solo se daba en las aulas, comparado con quizás la educación dura todo el día, más allá de las aulas. Y es lo que creo que permite la tecnología. A veces nos obsesionamos con introducir tabletas, PCs en las aulas y quizás digamos, bien, en las aulas se tiene que utilizar un cierto tipo de tecnología y fuera de las aulas, pero relacionado con el proceso educativo, otro tipo de tecnología. Cada ámbito, cada momento requiere su nivel óptimo. Y el otro tema importante es lo que llamamos el fracking educativo. Hay un riesgo tremendo del que hay un exceso de información, se da acceso aquí a los alumnos, pero se da acceso a información, no formación, no a conocimientos, no a las habilidades para aglutinar todo ese tipo de información, que es de lo que se trata de la educación. Se trata de formar, no simplemente de informar. Y en ese sentido creo que uno de los grandes aglutinadores es el español. A través del español podemos aglutinar todas esas informaciones y transformarlas en contenidos que tengan un sentido. Y la gran oportunidad que tenemos, todos los que estamos aquí, es que tenemos un gran espacio para desarrollar redes sociales, blogs, etcétera, etcétera, dentro de este ámbito hispanohablante. Estamos en un mercado global y tenemos un gran reto frente a redes sociales educativas anglosajonas, como puede ser Edmodo, que ya se está instalando en los países hispanohablantes, y cada uno de nosotros pues, intentamos lanzar nuestras redes educativas orientadas precisamente a la educación. En nuestro caso con Teaching empezamos con lo que sería un buscador, a continuación descubrimos que la red social era lo realmente importante y a continuación hemos descubierto que el blog educativo es una gran baza. Entonces apostemos por este marco de referencia que da tantas oportunidades. Sí, yo creo que, y un mensaje muy rápido también recogiendo intervenciones. Estoy seguro que todos ustedes, todos somos conscientes, especialmente incluso los que somos pues, padres tardíos con niños en plena etapa formativa y que nos preocupa pues, lo que estamos viendo. España está francamente mal en criterios globales educativos. No hace falta más que leer lo que nos aparece y tampoco no hay quien ni rasgarse las vestiduras ni estarse flagelando, pero no estamos bien. Incluso en algunas métricas
los últimos de los 28, los últimos de nuestra OCDE cercana. Nos queda muchísimo por hacer, pero ante esta realidad, como también se estaba comentando, la oportunidad para este próximo ciclo educativo, para estos próximos 12, 16, 18 años, y estoy empezando a anunciar periodos de tiempo que parece que asustan, incluso desde el punto de vista de las administraciones, están fuera de alcance, 3, 4, 5 legislaciones. Eso es lo que otros países ya plantearon. Se ha comentado que hace 30, 40, 50 años aparecieron pedagogos que planteaban cambios en la manera de educar, pero faltaban las tecnologías. Las tecnologías están hoy y están no tan fáciles en ocasiones, pero están muy, muy resueltas. Lo que hay que hacer es aplicarlas bien. Yo creo que nos ha sobrado demasiado en nuestro territorio cercano y especialmente en España mucha aplicación de tecnología y poca de innovación, y no es lo mismo. No es lo mismo. En educación hace falta innovar y España en su conjunto y con todas sus particularidades tiene un momento especial, ideal en estos momentos. Es que tiene que hacerlo. Puede aplicar maneras de hacer que han funcionado bien en otros países, puede innovar en nuevos procedimientos, puede orientarse hacia educación adaptativa, puede dar formas y mecanismos de incentivación al docente o al alumno, puede involucrar y dar protagonismo a los centros para que se conviertan en modelos de otros centros y actúen como elementos, como redes cooperativas, cosas que, por cierto, ya están extendidas en otros sectores. Esto es perfectamente viable con costes razonables. Hace falta ese concepto de plan que comentaba. La línea es ser capaz de trasladarlo completamente y mirar hacia adelante. Esa oportunidad que ya se anunciaba del español, pues quizá es una de las líneas que tenemos que ver. España y todos aquellos países que además están hablando español y liderando algo que si no nos vendrá pues de los mercados sajones, ¿no? Yo, sin ánimo de polemizar con Tony, que es mi amigo, no puedo pasar sin hacer un brevísimo excurso y luego lo dejamos. La educación española no está muy mal. No comparto esa opinión. Ni siquiera utilizando los sistemas de cálculo de una organización como es la OCDE estaríamos muy mal. Pero sobre todo por un dato. Un país con 6 millones de desempleo, que año tras año reduzca los índices de criminalidad en su sociedad, no es un país que tenga una muy mala educación. Es absolutamente imposible. Otra cosa es que los referentes educativos de nuestro país no corran en paralelo a las métricas que utiliza la OCDE o no que nos llevaría a otro tema. Pero no quiero discutir solo, no dejar pasar esa salvedad, que creo que no debemos de flagelarnos en exceso, que no tenemos un sistema educativo muy malo, por lo menos equiparable al resto del país. Vamos casi terminando, pero no me gustaría dejar de recoger la idea de Jaume y lanzaros la última idea. Jaume hablaba de que estamos en un ámbito global con una gran oportunidad, el español, la educación y el español. ¿Creéis que existe actualmente una comunidad educativa en torno al español? Vosotros todos, cada uno de vosotros, sois empresas que estáis con una pata en cada lado del océano, ¿no? Conocéis las dos realidades del español. Algunos casos como Santillana y Vicente tenéis redes de educación en torno al español. ¿Creéis que hay una comunidad educativa en torno al español? Si no la hay, ¿creéis que es la oportunidad es donde deberíamos estar trabajando en una especie de educación que oliese, ¿no? y supiese a español? Una ronda muy rápida que estamos terminando y así nos damos un... A ver, creo que no hay una comunidad, hay varias comunidades. Yo trabajo en Telefónica y en Telefónica todos los temas de educación pues tienen foco y bueno, pues es relevante el proyecto de aula de formación Fundación Telefónica en Hispanoamérica, donde ha formado a 17.000 profesionales pues en las escuelas de proniño para sacar a los niños del trabajo y erradicar el trabajo infantil. Una obra, pero es la de Telefónica, tenemos los MOOC con el Banco Santander, pero al final falta el agregador, y yo creo que falta el agregador de conciencia, que es creérselo. Nos lo tenemos que creer. Tenemos que creer que tenemos que utilizar la edición
de lo que se hace en español y no la traducción de lo que se ha hecho en inglés. Y cuando nos lo creamos, nos daremos cuenta de lo potentes que somos. Pero todavía estamos en esa fase. De acuerdo, no existe una comunidad, yo creo que no existe ninguna acción en concreto que promueva la idea de esa única comunidad educativa. Sí existen muchas comunidades educativas, desde Santillana está claro que tenemos un foco muy importante en Latinoamérica y por tanto en el caso concreto de educación intentamos aglutinar a los profesores y lanzar ideas, actividades, experiencias que tengan que ver con promover el español y por traer una pincelada concreta, pues llevamos 2 años lanzando un proyecto que se llama El Cine en la Escuela, a través del cual no solamente promocionamos en las escuelas de Estados Unidos el cine español, sino además fórmulas relacionadas con el lenguaje audiovisual, que creo que es importante también que nuestros alumnos conozcan y que los profesores sean capaces de formarles en esas nuevas destrezas. Pero lo que decía, son iniciativas aisladas y para nada hay ninguna idea de conectarlas. Sí, actualmente lo que sabemos es que existe un espacio sociolingüístico común y compartimos bases muy similares. Los anglosajones han lanzado lo que es el Common Core, un sustrato común a nivel educativo, y yo creo que desde el español y desde España y todos los países latinoamericanos deberíamos lanzar algo similar para compartir esos sistemas educativos. Nos damos cuenta desde el blog, del cual vemos que tenemos un crecimiento exponencial, existe esta necesidad y aunque desde el punto de vista formal haya diferencias, desde el punto de vista informal hemos creado paralelismos entre cada curso de cada país de Latinoamérica. Y desde ahí sí que vemos que por lo menos a manera informal estamos intentando crear ese sustrato común. Yo voy a volver a discrepar de Valentín y de Manuela, por lo menos en la idea general, aunque creo que en el fondo estaremos de acuerdo. Sí creo que existe una comunidad educativa iberoamericana, o por lo menos sí creo que existen las mismas condiciones en las que podemos hablar de una comunidad educativa china o de una comunidad educativa incluso en Estados Unidos, una comunidad llena de heterogeneidad, pero con elementos comunes. Además, una comunidad educativa que se ha construido fundamentalmente a través de la acción de la empresa, del sector editorial de nuestro país, y a través de la acción formativa de nuestras universidades y de la relación con el entorno educativo de Iberoamérica de manera fundamental. Luego, sí creo que en este momento existe una comunidad, posiblemente no con las interconexiones que nos gustaría a todos, pero sí creo que existe. A mí lo que me da miedo, lo que de verdad me genera incertidumbre, es si va a existir esa comunidad dentro de 5 o dentro de 10 años. Si ese espacio que está ocupando España de liderazgo en el ámbito de la educación no va a ser ocupado por otros actores, si el protagonismo que tienen nuestras empresas que representan nuestra cultura en esos entornos no va a ser ocupado por otras empresas y por otros intereses distintos. Y eso es lo que ya no tengo tan claro que vaya a producirse. Sí. Sin ánimo de matizar, luego lo compartimos, estoy convencido completamente. Yo creo que todos queremos y pensamos en que España en su conjunto y en cada una de sus particularidades querríamos que estuviese pues, en otros posicionamientos. Yo sí quiero lanzar, e insisto en ese tema, de que estamos en un momento de oportunidad, donde podemos ser capaces, planteando un proyecto a un ciclo educativo o a un ciclo educativo extendido a 12, a 16 años vista, y si introduzco las duraciones universitarias, añado 4 años más, pero sin miedo, con esos plazos, una renovación completa que nos puede llevar a liderar claramente nuestra Europa cercana y a liderar, por supuesto, y ojalá pues ese concepto de comunidad, potenciar comunidad incluso vinculada al español. Otros países lo hicieron, tardaron sus 10, sus 12 años, sus 14 años y no tenían las tecnologías. Cuando Finlandia, por ejemplo, lo empezó a hacer a principios de los 90, no había tecnologías en educación prácticamente y miren ustedes dónde está liderando los sistemas educativos mundiales. España lo puede hacer, cada una de las regiones de España lo puede hacer. Ese marco de unión y de impulso del español
porque si no nos van a venir los anglosajones, como bien adelanta Alfonso, y nos van a sustituir simplemente por extensión. Lo puede hacer. Lo que tenemos que hacer es planificar, aquello que comentaba al principio, de una vez, planificar a largo plazo, teniendo en cuenta que esto hace escasos 4 años ni existía y dentro de 4 años van a existir otras cosas. Hay que hacer un plan global que aporte tecnologías, que se beneficie de ellas, pero que no dependa de ellas. Muchas gracias. Son casi las 6, vamos a irnos a quien quiera ver a Vargas Llosa. Sí, un par de preguntas si alguien tiene algo que añadir, si no, en el fondo, si no, se me ocurre una idea muy rápida, que es que en 140 caracteres, pero hablados, ¿no? Cerréis la mesa cada uno, pero 140 caracteres, no más de 10 segundos. Venga, empieza Alfonso. Venga. El futuro... 140. El futuro de nuestra sociedad depende de crear una comunidad educativa sobre el español. Perfecto, 145, pero bien. El reto lo tenemos aquí y ahora, y en estos 2-3 años tenemos que desarrollar esa comunidad educativa en español. Todos estamos saliendo o hemos salido desde nuestra zona de confort y seguro que podremos con lo que nos echen. Valentín. Yo diría que tenemos un reto maravilloso y trascendente y la solución es que no lo tenemos que creer. Y yo creo que todos queremos, las empresas queremos, la educación, el sector educativo quiere y los que están en estos foros y ustedes mismos quieren, pues hagámoslo, pongamos de una vez hilo a la aguja en ese tema. Gracias. Muchas gracias a los 5. Gracias a los